quiero hablarles de la sexta extinción. Quiero decirles sobre todo que la charla esta pretende ser una contribución a las luces del polonio, como dice el eslogan de este TED. Un polonio que tiene esta luz cada 12 segundos y medio, ¿no? Que la cita Drexler, por supuesto. Un polonio que tiene ese millón de luces de las conversaciones, como dicen los organizadores de este evento. Un polonio que entre sus muchas otras luces tiene también la de la paleontología, aunque puede sonar más extraño. En el polonio aparecen estas cosas. En las playas del polonio aparecen los huesos, los restos de grandes animales, de grandes mamíferos que se extinguieron hace poco tiempo. ¿Saben cuánto es poco tiempo para un paleontólogo? 10.000 años. ¿No? Los paleontólogos hablamos de millones de años con la soltura con la que los economistas hablan de millones de dólares. Pero estos se extinguieron hace solo 10.000 años. Y estos fósiles aparecen a veces en las playas del Polonio, porque eran animales que vivían cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo gracias a como consecuencia de la edad del hielo. El hielo estaba secuestrado en los casquetes polares, el mar estaba mucho más bajo, estos animales vivían donde ahora está el océano y se volvieron fósiles, y después de volverse fósiles se volvieron submarinos cuando subió el nivel del mar. Y los pescan los pescadores de fondo, los sacan los pescadores de caracolas, los encontramos en la playa cuando el mar los arrastra. De esos fósiles y de las lecciones que nos darían, que nos podrían dar, es que les quiero hablar. Ahí tienen cómo era el nivel del mar en aquel entonces, ¿no? El Polonio está por allí y era como hoy es Minas, una ciudad alrededor de 100 kilómetros de la costa y bastante elevada, unos 100 metros sobre el nivel del mar, cuando estos animales vivían y estaban en un momento floreciente. Esta es la megafauna. Por favor, no digan dinosaurios delante de un paleontólogo que lo puede tomar mal. Estos eran animales con pelo. ¿Cómo se llaman los animales con pelo? Richard Farid, no, sí, mamíferos, exactamente, se llaman mamíferos. Y esa megafauna, esos grandes mamíferos que vivían acá hasta hace solo 10.000 años, tenían esa reconstrucción, como se ven allí, y es el tema de mi trabajo sobre el que publiqué este libro y muchos artículos sobre cómo vivían, sus tamaños, sus modos de vida, quién almorzaba con quién o a quién. Y no solamente, antes que a mí le llamó la atención una persona mucho más prominente, un poco más prominente en el campo de la biología, que fue Charles Darwin. De hecho, se habla mucho de los pinzones, de cómo en las Galápagos Darwin se inspiró, pero la primera gran inspiración que tuvo Darwin para su teoría de la selección natural fue precisamente la megafauna. En ese texto que está en la presentación y que es demasiado largo y que no los vamos a leer, les puedo resumir diciéndoles que Darwin estaba realmente muy atraído por esos restos de gigantes que habían existido y se preguntaba cómo es que habían desaparecido. ¿Por qué esa fauna ya no está? Sigue siendo una pregunta crucial, una pregunta que nos puede ayudar para entender el mundo de hoy y para tomar decisiones correctas. ¿Por qué esa fauna ya no está? Bueno, quizás la respuesta está en este otro mamífero bípedo que está acá a su izquierda. No se fíen de su apariencia un poco diferente, de su atuendo bastante más escaso que el nuestro, por lo menos en esta noche bastante fría del Polonio. Ese mamífero somos nosotros, esa es nuestra especie. Ese no es un mamífero que nos resulte extraño, ni en su apariencia, ni en sus hábitos. Ese mamífero puede haber tenido un gran impacto sobre esta megafauna por la vía de lo que representa ese cuadro que está en el Museo de la Plata de un grupo descuartizando, un grupo de humanos, de paleoindios, descuartizando un gliptodonte. ¿Habrá sido esa una causa de extinción? ¿Habrá sido ese el gran impacto? El caso es que la extinción sigue hasta hoy. La extinción se nos llevó a Angalifu en diciembre, que era el último representante de la subespecie del norte del rinoceronte blanco. Todavía queda la subespecie del sur, pero si no hacemos algo, Angalifu se va a ir como se fue la megafauna. La respuesta a la pregunta de por qué esa fauna ya no está tiene que ver con el orden en que se ponen las extinciones de grandes mamíferos en los continentes. El 13% de los que vivían en el Pleistoceno en África no existen. Un 13% se extinguió. Es un porcentaje relativamente bajo.
mientras que en Australia y Europa eso llega al 40% y a 3/4 partes en las Américas. Ese, casualmente, es el recorrido de la humanidad. Y por más que también se apela a la explicación por el lado del cambio climático, el cambio climático fue, a lo largo de la historia de la Tierra, extraordinario y mucho más profundo. El nivel del mar cambió en 120 metros en pocos milenios. Es decir, que eso que la megafauna resistió durante mucho tiempo, es improbable que haya sido la causa de la extinción. Y sin embargo, aquí estamos nosotros. ¿Y por qué se habla de la sexta extinción? ¿Por qué en la jerga de los estudios biológicos y de conservación se habla de la sexta extinción? Porque a lo largo de la historia de la vida, por lo menos desde que hay vida en grandes cantidades, ha habido 5 grandes extinciones, que las estudió ese señor que se llamaba Jack Sepkoski. Y antes de que hubiese vida en grandes cantidades o restos de vida en grandes cantidades, los estromatolitos, que son colonias de algas azul verdosas, fueron los grandes contaminantes, fueron los grandes responsables de la mayor extinción en la historia de la Tierra, de la que tenemos escasa evidencia porque no dejaban fósiles. ¿Qué inventaron estos animales? Inventaron el metabolismo aeróbico, inventaron la fotosíntesis, inventaron tirar el oxígeno que les sobraba a la atmósfera y al mar. Aquellos organismos, como casi todos los de la época, que no tenían el metabolismo aeróbico como tenemos ahora, se extinguieron simplemente. El oxígeno, que hoy es tan necesario, como lo entendemos para la vida, es sin embargo un veneno. Cuando querés limpiar algo, tirás algo que sea muy oxidante y entonces queda completamente limpio. Cuando los enamorados se dicen el uno al otro, sos como el aire que respiro, mirá lo que se están diciendo. Esas extinciones entonces, sea por producto de un nuevo metabolismo, sea por la caída de un meteorito, como en el caso de la archifamosa extinción de los dinosaurios, nos puede dar una lección. Una lección que en este caso tiene que ver con la presencia humana acá en América. Y permítame cambiar un poco de tema porque tengo que contarles este otro antecedente. En la ciencia no hay verdades absolutas. En la ciencia lo que se sabe hoy no se sabrá mañana, mañana se sabrá algo diferente. Vale para las hipótesis científicas, estoy un poco romántico hoy, lo que decía Vinicius de Moraes en torno al amor, que sea infinito mientras dure. Porque no duran nada, cambian, ¿no? Le enmendaron la plana a Newton, que fue la mente más extraordinaria del mundo occidental, cuando Einstein descubrió la teoría de la relatividad. ¿Qué le puede pasar a las hipótesis de Richard Fariña? El caso es que ahora Richard Fariña está en aquella etapa de proponer la nueva hipótesis o de colaborar con modificar un antiguo paradigma. Pero eso es trivial, eso es lo que hacemos los científicos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos poniendo el pie adelante de la última huella que dejó otra persona antes que nosotros. Y esto viene a cuento de que la historia oficial de la colonización humana de América habla que los contingentes humanos cruzaron desde Siberia cuando el nivel del mar estaba bajo y cuando los glaciares se derritieron lo suficiente ingresaron al continente norteamericano y de ahí al continente sudamericano. Y la cronología es esa, ¿no? Hace unos 12 o 11.500 años. Sin embargo, ha habido hallazgos un poco más antiguos en América del Norte, de unos 15.000 años, y también acá en América del Sur ha habido hallazgos en Chile y en Brasil más antiguos que han sido cuestionados. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de involucrarnos en un hallazgo que en el año 97 trajo a la luz cerca de la localidad de Sauce, en el arroyo del Vizcaíno, departamento de Canelones, una clavícula que tenía marcas parecidas a las que dejaban las herramientas humanas. Y esa clavícula, al ser datada, daba que tenía entre 28, un poco más de 28.000 años, o un poco más de 29.000 años según las dataciones. Ese hallazgo fue extraordinario y nos llevó muchos años después, debido a la burocracia, debido a obstáculos, algunos impropios, algunos propios de
que la logística para trabajar allí es bastante complicada, pero finalmente en marzo de 2011, con bastante tesón, llegamos a volver a secar esa parte del arroyo y excavar. Yo estoy en una pose ahí que parece que estoy supervisando a la gente que está trabajando, pero es una pose que yo adopto y en realidad estoy esperando que me pasen el balde de barro para seguir levantándolo. Es un yacimiento extraordinario el del arroyo del Vizcaíno. Ustedes ven, esa es una foto de arriba. Hay miles de huesos y miles todavía por ser rescatados, de 27 especies identificadas en un área todavía indefinida. Los huesos colectados, que son alrededor de 1000, los expusimos una vez en un local y lucen así, ¿no? O sea, todo eso que está en el piso y que parecen huesos, son huesos. De animales gigantes, de muchos de ellos que superaban 1 tonelada. Y bueno, gracias a esas colectas mandamos a datar y la cronología fue corroborada. Tienen alrededor de 30.000 años, 29 o 30.000 años. Ya tenemos unas 10 o 12 dataciones y todas son muy consistentes. Y tenemos más marcas que hemos estudiado. Ustedes ven allí en una costilla, esas marcas son las típicas que dejan las herramientas humanas. Esas marcas tienen esas características y son diferentes a estas otras marcas mucho más sinuosas, menos profundas, que son marcas que se producen por pisoteo cuando el hueso no estaba completamente enterrado. Estudiadas al verles el perfil, se nota esto, que es el efecto hombro, que quiere decir que el hueso se comporta como un líquido ante la acción de la herramienta y se levanta por encima de donde estaba la superficie sana del hueso. Y hay más evidencias, como ese agujero en un calcáneo, que es el hueso del talón, al que le hicimos un molde que tiene esa forma, ¿no? Como un objeto que penetró adentro de la superficie del hueso. O si no tenemos ese hachazo en una vértebra, o si no tenemos la representación de los huesos. Cuanto más oscuro, hay más huesos de esas partes del cuerpo. Ven que el miembro posterior, que es mucho más pesado, está mucho más completo. Faltan más del miembro anterior y faltan muchas de las costillas. ¿Quién no puede concluir que a nuestros antepasados paleoindios no les gustaba el asado como a nosotros? Y también encontramos alguna herramienta, a cuenta de muchas más que todavía tenemos que encontrar para validar mucho más nuestro hallazgo. Y lo digo así para destacar eso de que en la ciencia no hay verdades absolutas. Yo no puedo decir, los otros están equivocados y yo tengo razón. No puedo decir, qué idiotas los otros, cómo no se dieron cuenta. Porque así funciona, porque nosotros encontramos estas evidencias y proponemos esto. Con gran fortuna, porque siempre hay que tener un poco de suerte, que en este caso ese afloramiento tan interesante haya dado lo que ha dado y que estemos proponiendo lo que estamos proponiendo. Lo publicamos en una revista internacional, como corresponde, porque así es como funciona la ciencia, y cuando está publicado pasa a ser ciencia. Entonces ahora los que están en desacuerdo, que ojalá que sean muchos y nos den buenos argumentos en contra, porque eso hace progresar nuestro trabajo, bueno, ya tienen que hacerlo por escrito de la misma manera que nosotros lo hicimos. Y para concluir quiero traer esta reflexión. Si bien esa fauna ya no está y es una de las muchas extinciones que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra, es la sexta desde que hay multitud de fósiles que uno encuentra, y quizá más como esa otra que les mencionaba, protagonizada por los estromatolitos. Lo que quiero decir es que esa extinción es producto de nuestro éxito como especie, es producto de que a nosotros nos está yendo demasiado bien. Esa extinción, la sexta extinción, no es porque nosotros seamos más malos que cualquier otra especie. Todas las especies adoptan el mandato evolutivo de controlar la mayor cantidad de energía y materia de sus propios ecosistemas. El problema es que estamos teniendo tanto éxito que no nos gusta. Y no nos gusta porque a algunos nos parece más pobre un mundo en el que se extinga el rinoceronte blanco, en el que no haya más lobos marinos, en el que el sapito de Darwin desaparezca. Entonces, esa sexta extinción es producto de nuestra acción
que no es de un metabolismo ni de un meteorito que cae. Esa sexta extinción es producto de nuestra fuerza evolutiva, que es nuestro cerebro, que es nuestra inteligencia. Si eso efectivamente es así, quizá podamos encontrar esa 25ª dimensión que nos lleve a la armonía entre el desarrollo de la sociedad humana con la conservación de la diversidad. Quizás ese sea un apropiado compromiso que uno puede establecer para uno mismo. Quizás esa sea una misión buena para que todos tengamos. Una cosa a la que le pongamos pasión, pero a la que también le pongamos el cerebro. Porque le podemos echar la culpa al paleoindio. Le llegaba un Twitter diciendo que se habían extinguido en Tacuarembó y que había que proteger a los que estaban acá. De ninguna manera. El paleoindio, que tampoco creo que, no soy de la convicción de que haya sido bucólicamente bueno, en armonía con la naturaleza, sino un canalla igual que nosotros, con la excusa de la ignorancia que nosotros no tenemos y con mucha menos tecnología y capacidad de impacto sobre la naturaleza como sí tenemos nosotros. Digo, si esa es la realidad, si es nuestro cerebro, si es a través entonces del estudio, es a través del conocimiento, a través de eventos como este, en que nosotros les planteamos estas cuestiones al público, y el público adquiere a través de esto la crítica conciencia que tiene que tener, no aceptando como verdad lo que se dice, sino ejerciendo el sublime derecho que tenemos en la especie humana de aplicar nuestro cerebro debidamente, entonces quizás esa fauna no se haya extinguido del todo. Muchas gracias.